hay una causalidad cultural. Hay una explicación dada por Sigmund Freud de por qué razón culturalmente, al menos Occidente, ha tendido a reducir la sexualidad a su componente meramente genital. De acuerdo con el psicoanálisis, originalmente el cuerpo entero es zona erógena. En otras palabras, es fuente de placer, de excitación. Recordemos que para el psicoanálisis el ser humano es eros y tánatos, que responde a estos impulsos o instintos que son inconscientes. El eros impulsa al individuo a la búsqueda de placer. El tánatos impulsa al individuo a la aniquilación de aquello que le produce displacer. Eros y tánatos entonces identificados con los instintos o los impulsos de vida y muerte. El espacio de la cultura, por otra parte, es, de acuerdo con Freud, ananke, palabra griega que significa la necesidad o la escasez. El ser humano llega al mundo y encuentra un espacio inhóspito, de acuerdo con Freud. Según Sigmund Freud, la cultura, el mundo, la realidad material donde el ser humano vive y se relaciona y desarrolla sus acciones, es un espacio de demandas continuas, en el sentido de que el ser humano tiene que accionar, tiene que relacionarse con los demás para producir bienes que satisfagan necesidades vitales, bienes que no encuentra dados, sino que debe producir. Es así que la cultura impone realizar actividades productivas, procesos de producción, concretamente trabajo. El trabajo es la actividad indispensable para el mantenimiento de la vida en términos de posibilidad física. Si el ser humano, si los seres humanos, si los individuos no implementan procesos de producción, no van a obtener bienes de consumo y morirán, porque no encontrarán posibilidad alguna de satisfacer necesidades vitales. Es una necesidad cultural el trabajo, porque la cultura es ananke, es escasez, es necesidad, es precariedad. Y los seres humanos tienen que trabajar para vivir. Ahora bien, de acuerdo con Freud, el placer sexual es gratificación materialmente improductiva. No produce bienes de consumo y en ese sentido está en las antípodas del trabajo. La sexualidad es lo opuesto a la producción material. No es posible para las culturas abocarse a procesos de producción si los seres humanos no reprimen impulsos opuestos, diametralmente opuestos a los esfuerzos productivos. De nuevo, de acuerdo con Freud, eróticamente, es decir, inconscientemente, instintivamente, naturalmente, los seres humanos están inclinados al placer, no al trabajo. Por eso, es una necesidad prácticamente reprimir ese impulso natural, esa inclinación del ser humano al placer, o sea, a una actividad improductiva, y reorientar ese impulso hacia actividades productivas. Entonces, ¿cuál es la solución que las culturas, al menos la cultura occidental, implementó históricamente, filogenéticamente, para satisfacer esa demanda de bienes materiales, bienes producidos a través del trabajo? La solución cultural fue concentrar la sexualidad en los genitales. Originalmente el cuerpo entero es zona erógena. Después de una reorientación, una reeducación, una represión cultural, la sexualidad se concentra en los genitales con el propósito
de liberar el resto del cuerpo para el trabajo. Es así como los seres humanos pueden dedicarse a la sexualidad solamente después de acabar el proceso de trabajo y cumplir con una producción socialmente necesaria. Esa es entonces la respuesta cultural que Freud ha visto ante la necesidad de producir bienes materiales necesarios para satisfacer necesidades vitales, ante la inclinación natural que tienen los individuos de dedicarse al placer, que por su misma naturaleza es un placer improductivo. Entonces hay la oposición entre trabajo productivo y gratificación instintiva. La sexualidad se corresponde con la gratificación instintiva. El placer se identifica con la calidad de vida, en tanto que la cultura, en tanto que ananke, escasez, precariedad, representa una demanda de supervivencia. Según Freud, fue inevitable genitalizar la sexualidad, así que la represión del placer es una necesidad de supervivencia. Si no trabajamos, no vamos a obtener los bienes materiales necesarios para satisfacer necesidades vitales. Es necesario liberar al resto del cuerpo para emprender procesos de producción. Pero ¿cuál fue la consecuencia constatada por Freud de esta genitalización de la sexualidad, de desproveer al cuerpo de contenido erógeno, al resto del cuerpo, y concentrar ese contenido en los genitales y reservar la satisfacción sexual para un periodo posterior a la producción de bienes materiales? La consecuencia fue empobrecer la calidad de la vida humana y generar un constante malestar. Y es así como Freud ve en la cultura un malestar fundamental basado en el hecho de que los seres humanos experimentan una cuota de placer ínfima en relación con el displacer que les supone esa renuncia, a esa postergación del placer ante la necesidad de trabajar para vivir. Es la diferencia, es la oposición entre vivir para trabajar y trabajar para vivir. Es decir, no estamos viviendo para gozar de la vida, sino que estamos viviendo para trabajar. Y la cuota de placer a la que podemos aspirar es muy pobre, es lo que constata Freud, y por eso es que para Freud hay un malestar en la cultura, porque esta genitalización de la sexualidad se ha traducido en una disminución de la calidad de vida. Ahora bien, para Freud, esa genitalización de la sexualidad que habíamos juzgado como algo inmoral, en la medida en que la sexualidad abarca una diversidad de componentes, para Freud esa genitalización de la sexualidad era algo necesario, inevitable, en la medida en que respondía a la necesidad de la supervivencia. Era necesario liberar al resto del cuerpo para dedicarse al trabajo, y por eso había que reprimir ese impulso sexual orientado al placer improductivo. Pero si decimos que el progreso cultural experimentado en los últimos siglos, progreso tecnológico, progreso en las capacidades productivas, ha significado una atenuación en la escasez de los medios, la consecuencia es que de ese progreso se sigue la posibilidad de cancelar la represión y reorientar la gratificación del impulso sexual.
En otras palabras, si la cultura para Freud significaba escasez, precariedad y por ende la necesidad de renuncia al placer, otros autores después de Freud han constatado que la actual escasez de medios de vida ya no es un problema del ambiente, sino de la organización del trabajo y la distribución de los bienes. En otras palabras, vivimos en sociedades en las que hay pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. Y estos muchos que no tienen nada son forzados a trabajar constantemente y a renunciar a sus inclinaciones y a empobrecer sistemáticamente su vida a través de una sexualidad genitalizada. Por eso es que decimos que la genitalización de la sexualidad es mala, es perversa, en el sentido en que disminuye la calidad de vida y en definitiva sostiene un orden social injusto que privilegia a unos y perjudica a la mayoría. Entonces hay en Freud una explicación de razones históricas de por qué se genitaliza la sexualidad, pero a la vez hay elementos para entender que esa práctica ya puede ser algo superado, o al menos superable, porque las condiciones materiales actuales permiten esa superación y permiten recobrar una sexualidad plena, que si se mantiene la práctica de la genitalización, ya no se trata de una necesidad imperiosa, sino de una estructura social, en definitiva, injusta. De la sexualidad venimos diciendo o hemos indicado que se trata de una función biológica y cultural que consiste en la atracción, la unión y la conservación de los seres humanos, de la vida humana, de las sociedades humanas. La sexualidad tiene que ver entonces con lo que hace de la vida humana una experiencia gratificante, y en ese sentido es que la sexualidad adquiere una dimensión moral. La sexualidad es algo moralmente bueno porque significa una calidad de vida, significa el gusto por estar vivo y por estar rodeado de los demás, hacia quienes se les despliega la sexualidad bajo las manifestaciones del cariño, del afecto, de la amistad, que son formas completamente válidas de entender la sexualidad en sus distintos componentes. Entendamos ahora, tratemos de diferenciar ahora entre lo que podemos entender como una moral sexual o la sexualidad en su componente moral, en su dimensión moral, y lo que es, a diferencia de ello, el moralismo sexual, el moralismo en respecto a la sexualidad. El moralismo no es lo mismo que la moralidad. Por moralismo vamos a entender el prejuicio moral, consistente en la ignorancia, en la precipitación a la hora de juzgar, en ideas falsas, en presunciones erróneas acerca de lo que es bueno y malo. Moralista es entonces el que juzga desde sus propios prejuicios, sin entender las razones de fondo que hay en aquello que juzga. Por moralidad entendemos simplemente el ámbito de las costumbres, las normas y los valores que orientan la acción humana. Pero entonces, en el ámbito de la sexualidad vamos a encontrar moralistas y moralismos, que son quienes juzgan de la sexualidad desde sus propios prejuicios, que suelen ser encontrados en sectores socialmente conservadores que tienden a ver el sexo como algo malo en sí, nuevamente a partir de sus propios prejuicios, que son ideas erróneas, ideas precipitadas. Hay entonces
un moralismo que afecta el juicio a la hora de juzgar la sexualidad. Ya hemos dicho que la sexualidad adquiere una connotación moral desde el momento en que se identifica con los propósitos de la moralidad, que son la conservación de la vida y la conservación del gusto por la vida, y que puede ser juzgada como algo inmoral únicamente desde el momento en que se la desvía del conjunto de sus componentes y se la reduce a uno solo de sus componentes, ya sea que se la vuelva genitalidad o mercancía o medio. Únicamente desde esas tres posibilidades cabe decir que la sexualidad es algo malo. Únicamente cuando se la reduce y se la mediatiza y se la mercantiliza, pero decir a priori que se trata de algo malo es propio del moralismo, estas ideas erróneas. Ahora, entendamos algunas causas probables del moralismo sexual. Es probable que quienes juzgan a priori que la sexualidad es algo malo se estén basando en la confusión de sexualidad con genitalidad y que sin conocimiento de las razones culturales históricas que llevaron a esta identificación, razones que son explicadas, por ejemplo, por Freud, partan del juicio rotundo, que en el fondo es un prejuicio, de que la sexualidad es algo malo. Esta es una razón probable que lleva a juzgar en estos términos la sexualidad. Otra razón, otra causa probable del moralismo sexual es la propia socialización dentro de una moral represiva, como puede ser la postura tradicional de la Iglesia Católica, que a partir de dogmas incuestionables parte de juicios o juzga con base en estos dogmas, y es así como identifica al sexo con la tentación carnal, con el pecado, al punto que la lujuria aparece como uno de los 7 pecados capitales. Desde dogmas a partir de los cuales Dios permite las relaciones sexuales solo dentro del matrimonio y con fines reproductivos. Y eso es incuestionable porque es un dogma de fe. Quiero decir que desde esta moral basada en principios de fe, por su misma naturaleza incuestionables, que la sexualidad adquiere una connotación moralmente negativa, únicamente si se parte de estos dogmas para los cuales prácticas como la anticoncepción y el aborto son pecado, es decir, acciones inmorales. Razones entonces del moralismo sexual tienen que ver con estas, con la confusión entre sexualidad y genitalidad, con la práctica de una moral represiva, con los juicios desde dogmas o creencias incuestionables. Pero examinemos cuál es entonces el carácter prejuicioso, es decir, falso, del moralismo sexual. Por una parte, es falso que la sexualidad se reduzca a genitalidad. Como hemos venido indicando, las dimensiones de la sexualidad son diversas, tienen que ver con un conjunto de aspectos de la vida humana que son en sí mismos positivos, como el deseo, el placer, la afectividad, los sentimientos positivos. Es falso además que la sexualidad se reduzca a una función reproductiva, porque como hemos indicado ya, el placer es en sí mismo algo improductivo. Es falso equiparar el placer sexual con la lujuria, es decir, con un sentimiento puramente egoísta, porque el placer sexual es tan importante para la conservación de la vida como la reproducción. El placer sexual se identifica con la calidad de vida. Es lo que hace deseable la vida y la conservación de la vida. Entonces, estos son elementos de juicio
para ver en qué medida detrás del moralismo sexual se encuentran prejuicios, falsas ideas, confusiones, mitos y estereotipos. En relación con el placer, que decimos es tan importante para la conservación de la vida como la reproducción, encontramos en la historia del pensamiento, de hecho, una serie de sistemas éticos, o sea, de sistematizaciones del estudio de la moral, para los cuales el placer es de hecho el bien supremo y se identifica con la felicidad, el bienestar y la vida misma. Así, por ejemplo, en la filosofía de los epicúreos, filosofía fundada por Epicuro de Samos, un filósofo griego, encontramos la diferencia en torno a los placeres. Para Epicuro hay placeres que son naturales y necesarios y placeres que son innaturales e innecesarios. Y esto en relación con el logro de la felicidad. Un placer natural y necesario dentro de la filosofía ética de Epicuro es, por ejemplo, el consumo de alimentos. En la medida en que dicho consumo favorezca el bienestar físico y mental, en la medida en que permita una acción eficaz en relación con determinados objetivos, en relación con la misma conservación de la vida, en esa medida el consumo de alimentos que procura placer se trata de algo completamente natural y necesario. En tanto que, y por otra parte, un placer innatural e innecesario sería para Epicuro el consumo desmedido de alimentos, que se traduce ya no en una conservación de las facultades, sino en un desmejoramiento. Se traduce en obesidad, se traduce en falta de salud. Hay entonces placeres que son naturales y necesarios y placeres innaturales e innecesarios. Y las actividades que contienen estos placeres están también o son susceptibles de manifestar estas calidades. Pueden ser igualmente naturales y necesarias o innaturales e innecesarias dependiendo de cómo se practiquen. La sexualidad genital calificaría para Epicuro sin lugar a dudas como un placer innatural e innecesario, en tanto que la sexualidad entendida como el conjunto de sus componentes, la práctica de la sexualidad entendida como el conjunto de sus componentes, sin lugar a dudas para Epicuro calificaría como un placer natural y necesario. Y entonces vemos que las acciones son las mismas. Varía el criterio de entendimiento, de intensidad y en definitiva la manera como concibamos esas prácticas y las llevemos a cabo. Del moralismo sexual hemos dicho que se basa en determinados estereotipos, falsas ideas, mitos y prejuicios, y comúnmente los moralistas, ya sea en el plano sexual o en cualquier otro plano, hay moralistas en la política, por ejemplo, también, los moralistas suelen caracterizarse por juzgar las cosas en blanco y negro, por juzgar en términos de absolutos. Y en ese sentido, un componente del moralismo, de cualquier tipo de moralismo, es el maniqueísmo. Y si se trata de un maniqueísmo moral, vamos a entender entonces que los moralistas juzgan en términos del bien y el mal absolutos. El maniqueísmo originalmente se trata de una religión fundada por un persa llamado Mani Allá, que se basaba en dos principios eternos e igualmente poderosos, la luz y la oscuridad. Esta religión, que para el cristianismo
fue considerada una herejía, partía de la creencia en que el bien y el mal son absolutos y sin intermedios. Es decir, que son principios eternos y que no hay acciones que sean medio buenas o medio malas, sino que hay acciones y hay individuos que son o buenos o malos. La consecuencia de esta manera de entender la moral es la intolerancia y la represión. Y el maniqueísmo se manifiesta también en política, decíamos, en las prácticas de la descalificación o la deshumanización del adversario. El maniqueísmo se manifiesta en las prácticas que analizábamos antes de la segregación, de la discriminación, en la que un grupo se arroga la totalidad de la humanidad en el mismo movimiento en que la niega al otro grupo. Y entonces un maniqueísta político razonará que el terrorista Bin Laden es el mal absoluto. No tiene absolutamente nada bueno. Y que el presidente George Bush, quien combate al terrorista Bin Laden, es el bien absoluto, que no tiene nada malo. En contra del maniqueísmo, un antropólogo llamado Melville Herskovits, en esta obra llamada El hombre y sus obras, aporta el siguiente argumento. Dice Herskovits que el bien y el mal no son sino los extremos de una escala continuamente variable entre cuyos polos se producen los grados diferentes de gris. En otras palabras, esos dos polos extremos, el bien y el mal, en realidad califican actos humanos. Y decimos que bueno es quien consigue actuar bien bajo circunstancias que ameritan esa acción. De la moral decimos que se trata de un fenómeno humano y no divino, que no existen ni el bien ni el mal absolutos, porque el ser humano no es un ser supremo, no es un ser absoluto. Y únicamente puede actuar bien en relación con las circunstancias materiales, culturales que le toca vivir. Pero que por esa razón nunca será totalmente bueno y nunca será totalmente malo. Entonces hay razones en contra del maniqueísmo moral, razones que lo que buscan es entender al ser humano en su dimensión realista, el ser humano como un individuo propenso a ciertas acciones, contextualizado en determinadas instituciones, y un ser al cual o el cual tiene que hacer frente a demandas. Vamos a finalizar esta videoconferencia haciendo alusión en la última parte a la teoría de los actos de habla de un filósofo llamado John Austin. Austin, en su teoría de los actos de habla, expresa o explica cuál es el poder de la palabra. Para Austin, el poder de la palabra es un poder performativo. Austin decía que hablar era actuar. Y esto es pertinente en relación con la moral en tanto que discurso. Una norma moral, al expresar yo, al manifestar yo una norma moral, estoy haciendo algo, estoy actuando, de acuerdo con esta teoría de los actos de habla, que indican que el discurso moral tiene un carácter performativo. Tratemos de aclarar el significado de este carácter performativo. Performar, una palabra en desuso en el idioma español, significa dar forma, es realizar, ejecutar o actuar.
A su vez, performance se puede entender como la ejecución de una obra, por ejemplo, un espectáculo artístico. Performativo es lo que da forma o lleva algo a la realidad. Así, el carácter performativo del discurso moral se refiere a aquello que el discurso moral es capaz de realizar, es capaz de hacer o inducir. La teoría de los actos de habla de Austin nos dice que hablar es actuar, es hacer algo. Toda expresión es una acción, es un acto lingüístico, un acto de habla. Cuando nosotros hablamos, estamos haciendo algo, estamos ejecutando actos lingüísticos y esos actos son performativos a su vez porque inducen determinadas transformaciones en la realidad. Cuando nosotros hablamos, la realidad no permanece indiferente, sino que cambia, se transforma de alguna manera. Cuando hablamos, efectivamente, hacemos cosas. Pensemos en expresiones lingüísticas tales como cuando yo emito una orden, como por ejemplo, abre la puerta. ¿Qué se sigue de esa emisión lingüística? ¿Qué se sigue de esa acción, de ese acto de habla? Se sigue que en efecto la puerta será abierta o la orden será desobedecida, en cuyo caso yo resultaré afectado. Mi autoridad, por ejemplo, se verá cuestionada. En cualquier caso, siempre se seguirá una acción luego de la emisión de ese acto lingüístico. Cuando digo te amo, te odio, te deseo. Cuando digo mátalo o no matarás. Son expresiones que luego de su emisión no permiten que la realidad quede intacta, sino que transforman la realidad, inducen o producen una transformación en el mundo en que vivimos y convivimos. Los actos de habla expresan y concretan la manera en que nos relacionamos. No podemos relacionarnos más que efectivamente a través de a través de acciones. Y el lenguaje o los actos de habla son estas acciones que inducen transformaciones en la realidad. Y concretamente en relación con el discurso moral y con el carácter performativo del discurso moral, vamos a decir que la moral también, en tanto que discurso, da forma, transforma la realidad humana. Decimos de la norma moral, que es un imperativo, se traduce en actos. No deja nunca en la indiferencia, sino que las normas morales pueden mejorar la convivencia si son acatadas, o pueden entorpecer la convivencia si son desobedecidas. En todo caso, encontramos en el discurso moral un carácter performativo. Esto de acuerdo con las ideas expresadas por John Austin en su teoría de los actos de habla. Teoría con la cual vamos a dar por finalizada la actividad del día de hoy, que es la cuarta videoconferencia. Esta ha sido la cuarta videoconferencia de este curso de Ética y Sociedad. Por mi parte, me queda agradecerles la asistencia y la participación de ustedes a lo largo de estas 4 videoconferencias y desearles buena suerte y recomendarles estudio para el segundo examen ordinario que tendrá lugar dentro de 15 días. Esta última videoconferencia, así como los materiales de los que nos hemos servido, y las 3 previas van a estar a disposición de ustedes a lo largo de las próximas 2 semanas. Ustedes podrán descargarlas en el sitio de los audiovisuales de la UNED. Muchas gracias otra vez
y muy buena suerte con sus respectivas carreras.